la última clase lo que vimos fue parámetros de impedancia o parámetros de circuito abierto, que también se conocen como parámetros Z. ¿Ok? Ok. Volviendo a la parte de parámetros de impedancia, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que tenemos ahí, ¿verdad? En pantalla, es una red sencilla de 3 resistencias conectadas en T, o la conexión T que conocemos, que también se puede visualizar como una estrella, ¿verdad? Donde nos piden determinar los parámetros Z. Pues recordando un poco la metodología estándar de parámetros Z, ¿verdad? Nosotros sabemos que inicialmente hay que conectar una fuente a un extremo, dejar la otra en abierto, el otro puerto en abierto, considerando, por ejemplo, que este es el puerto 1 y este es el puerto 2. Entonces, el experimento se basa en que conectamos una fuente en este extremo de tensión, porque son parámetros de impedancia, ¿verdad? Y dejamos en abierto el otro puerto. Eso porque estos parámetros se conocen como parámetros de circuito abierto. Entonces, circuito abierto significa que uno de los dos puertos va a quedar abierto. ¿Okay? Entonces, conectando una fuente de tensión a este extremo y dejando el otro lado abierto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que del primer experimento, recordemos que es básicamente la estrategia que se sigue, ¿verdad? A nivel de solución. Voy a nada más hacer esto de otro color para indicar que es parte del experimento. ¿Okay? Entonces, esto con una fuente y el otro extremo abierto, entonces decimos que la solución para esto podría ser iniciar por el puerto 1, ¿verdad? Coloco V1 en P1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces queda P2 en abierto. ¿Ok? Entonces, si nos devolvemos a la clase anterior, nos damos cuenta que la forma de calcular los parámetros de circuito abierto o Z de impedancias tienen una forma para cada uno de los experimentos, ¿verdad? Entonces vean que cuando yo planteo P2 en abierto, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, los que puedo calcular son Z1, 1 y Z2, 1. ¿Por qué no podría calcular otro en este experimento? Vean que, por ejemplo, si yo quisiera calcular Z hipotéticamente 1, 2, haciendo esto mismo, recuerden que el primer sufijo es del numerador y el segundo sufijo es del denominador. Como esto es una impedancia, sería V entre I. ¿Ok? Entonces, si yo respeto esto, entonces sería V1 entre I2. Esto no es posible porque I2 está en abierto, o sea, es cero. El lado del segundo puerto está en abierto y al ser abierto esto sería una constante entre un cero, eso me daría infinito. Por eso es que aquí en este experimento no se puede determinar 1, 2, ¿ok? Solamente se pueden determinar los parámetros que yo puedo calcular bajo las circunstancias en las que estoy, por ejemplo, Z11 y Z21, porque sé y tengo certeza de que lo que va en el denominador tiene un valor fijo, o sea, tiene un valor constante, no un valor cero o infinito, ¿verdad? Entonces vean que eso es importante de considerar. Para acá, entonces yo digo, ok, en este circuito planteado, yo sé que yo con la fuente en el lado 1, es decir, esto sería V1, ¿verdad? Yo lo que puedo calcular es Z11 y Z21, precisamente porque el segundo sufijo tiene que ser la corriente que sí tengo, ¿verdad? Su índice, perdón, es la corriente que sí tengo. Entonces sé de antemano, casi que ni siquiera necesito ver el formulario, sé que esto es U entre I, U entre I, ¿ok? Ley de Ohm. ¿Okay? Entonces el primero corresponde a el numerador y el segundo corresponde al denominador. Nuevamente para un 2, 1 es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo sé que yo puedo
yo puedo tratar las tensiones, pero no puedo jugar con las corrientes, porque una de ellas se me va a hacer cero al quedar el otro puerto en abierto. ¿Okay? Para este primer caso, ¿verdad? Por definición, entonces decimos que esta es la forma de calcular esas impedancias, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, vean chicos que con esa fuente puesta en este lado del circuito, es decir, en el puerto 1, ¿verdad? Vamos a tener que plantear la tensión del lado del puerto 1 de forma tal que yo pueda eliminar I1 porque no la conozco. Vean que los únicos datos que tengo del circuito son las impedancias, en este caso resistencias. Okay, entonces, como no tengo ningún dato ni de tensión ni de corriente, la estrategia a seguir es plantear uno en términos del otro para poder cancelar de numerador a denominador. Okay, entonces, vean que la forma de plantear V1 en términos de I1 es utilizando OHM, ¿verdad? No sé por qué no me quiere hacer el shape recognize. Ahí está. Entonces tengo I1 de este lado, ¿verdad? Y ahora la forma de plantear V1 en términos de I1 es I1 multiplicado por ¿qué? Vean que la corriente por acá, I2, se vuelve cero porque está en abierto. Entonces, lo que yo tenga, la corriente que se me va por acá es cero y I1 me va a circular por todo lado, acá, del lado del puerto 1. Entonces, yo perfectamente puedo plantear V1 en términos de la corriente 1 y las impedancias por las que pasa o las resistencias por las que pasa. Es decir, yo puedo plantear esto como 20 más 40 multiplicado por I1 da V1, es decir, la tensión que cae aquí más la tensión que cae acá. ¿De acuerdo? Entonces vean que fácilmente yo podría determinar entonces un parámetro sin tener conocimiento de cuánto es la tensión ni de cuánto es la corriente. Entonces Z11 me sigue dando ohms, ¿verdad? En este caso así de simple, 60 ohms. Entonces vean que cuando yo tengo algo así, la estrategia es plantear la tensión en términos de la corriente para que esa corriente se me pueda ir con la del numerador, con la del denominador, perdón. Entonces, normalmente cuando yo tengo la definición de parámetros de redes de dos puertos en impedancia o circuito abierto, e incluso cuando son los de cortocircuito como los de admitancia, busco plantear el numerador en términos del denominador para poderlos cancelar y que me quede solamente el valor de la impedancia o resistencia. ¿Okay? Es lo mismo para este otro de acá. Vean que entonces yo no sé cuánto vale I1, entonces voy a tratar de eliminar I1, ¿verdad? Recordemos que al ser cero la corriente a través de esta resistencia aquí no tenemos caída de potencial, entonces el potencial V2 es exactamente el mismo que tenemos acá, ¿verdad? Porque la corriente a través de esta resistencia de 30 es cero, tal como lo menciona Christopher. Entonces, para plantear V2 en términos de I1, yo diría que es I1 multiplicado por lo que valga la resistencia por la que pasa o la impedancia por la que pasa, que en este caso es 40. Eso me permite entonces, con este planteamiento, eliminar las corrientes. Entonces, la estrategia acá es básicamente seguir esta idea de plantear uno en términos del otro para poder aprovecharme de que están dados por un cociente y eliminarlos. Entonces, esto es para la parte de los dos primeros parámetros. Si yo ahora quiero calcular los otros dos parámetros, que son los que me faltan, sería Z12 y Z22. ¿Okay? Yo sé que por definición ambos son tensión dividido entre corriente, tensión dividido entre corriente. Digo los subíndices, entonces numerador, denominador, ¿okay? Numerador, denominador. ¿Okay? Lo que pasa es que ahora este es el segundo experimento, ¿verdad? El segundo experimento es básicamente darle vuelta a esto. ¿Okay? Darle vuelta a esto significa que en lugar de tener la fuente de tensión por acá, dejo este en abierto, ¿okay? Y paso a tener ahora entonces el otro puerto con fuente de tensión, ¿verdad? Es decir, ahora tengo acá una fuente de tensión y dejo el 1 en abierto. Esto es ahora V2.
¿ok? Quedándome por acá la tensión V1. Y la corriente 1, por definición, es entrando y 1 será igual a 0, ¿ok? Y 2 tendrá su valor, pero no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, voy a tratar de plantear todo en términos de I2 para poderla eliminar. Vean que es básicamente lo mismo que yo digo. Bueno, por acá sé que tengo I2 en el denominador, entonces voy a tratar de plantear el voltaje o la tensión 1 en términos de I2. Yendo al circuito, la tensión 1 en términos de I2 es básicamente el mismo criterio que seguimos anteriormente. Recuerden que la corriente acá se me está haciendo cero. Al hacerse la corriente cero, entonces la caída de potencial a través de la resistencia de 20 ohms es cero. Por lo tanto, V1 se convierte en la tensión que cae a través de la resistencia de 40 ohms. Por lo tanto, yo puedo plantear V1 en términos de I2, que es la única que pasa por acá de forma, de alguna forma significativa. Entonces tenemos que para esa tensión expresada en términos de la corriente 2, será ella por lo que vale la resistencia por la que pasa, ¿verdad? Que es de 40 ohms. Entonces yo con eso ya puedo eliminar las corrientes y decir, ok, esto es 40. Ahora bien, para el último parámetro, sigo teniendo la circunstancia de que quien tiene ahora una fuente de alimentación es el puerto 2. El puerto 2 nosotros sabemos que es fácilmente expresable en términos de la corriente 2 porque la corriente 1 es 0 y será entonces la sumatoria de las dos resistencias que pasan por ahí, que es 30 y 40. Entonces 30 y 40 es lo que me va a dar este parámetro Z2. Okay, entonces hablamos de que esto nos da 70. Ahora bien, si observamos los resultados, ¿verdad? Aquí nos hicimos de la vista gorda con, por ejemplo, cómo son los resultados. Observamos que tanto Z12 como Z21 dan 40. Si nos devolvemos a la clase anterior, nos damos cuenta que cuando eso sucede, ¿verdad? Z12 es igual a Z21, entonces yo estoy hablando de una red recíproca. Y cuando la red es recíproca, el circuito equivalente es este de acá. ¿Okay? Es este de acá. No es el estándar, no es el de red no recíproca. Y vean que entonces, vean qué curioso, porque entonces nosotros nos vamos al circuito original, ¿verdad? Y tiene precisamente esa estructura, donde si todo se acomoda correctamente como es, vean que entonces este de acá Z1 es Z12 es igual a Z21, por supuesto que va a concordar. Vean que acá 40 es el valor que nos da tanto para Z21 como para Z12. Ahora bien, el de los extremos. Vean que el de los extremos dice que, por ejemplo, el de la izquierda es Z11 menos Z12. Si nos vamos al circuito que nos dieron, Z11 menos Z12, ¿verdad? Es igual a 20. Entonces, hagámoslo acá a un extremo solo para ver eso, ¿verdad? Z11 menos Z12 es igual a 20. ¿Ok? Si nos venimos para acá, Z11 es 60 y Z12 es 40. 60 menos 40, 20. ¿Ok? Luego pasa lo mismo con el otro, ¿verdad? El de 30. Vean que entonces esto es Z21 menos Z12. Z21, perdón, Z22 menos Z, perdón, lo olvidé. Disculpen. Z22 menos Z12. Z22 menos Z12. Vamos a ver cuánto da eso. Z22 es 70 y Z12 es 40. 70 menos 40, 30. Entonces coincide, ¿verdad? Vean que claramente yo pude, sin haber hecho estos cálculos, decir, no, eso es una red recíproca, eso es muy sencillo. Este del centro va a ser Z12 y Z21, ¿verdad? Y para calcular el resto, yo sé que
si yo tengo Z12, entonces digo, ok, Z11 menos Z12, que es este 40, va a ser igual a 20. ¿Ok? Entonces, nada más despejo, Z11 es 60. Igual que como nos dio acá. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando es recíproco es muy sencillo de resolver. Por ejemplo, en este otro caso, sé que Z22 menos Z12, que es 40, debe de ser igual a 30. Entonces, Z22 despejado es 70. De la misma forma que nos dio acá. ¿Está claro, chicos? Entonces, vean que una vez ya teniendo eso, la respuesta normalmente se va a dar. Vean que lo que nos preguntan es determine los parámetros Z. ¿Okay? Normalmente la respuesta de una red de dos puertos se da como una matriz. Entonces, la matriz Z es igual a el parámetro Z11, el parámetro Z12, vean que esto indica la fila y esto otro la columna, ¿verdad? Entonces, fila 2, columna 2, perdón, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Entonces, es simplemente una matriz. Sabemos que Z11 nos dio 60, Z12 es 40 y como es recíproca, este da 40 también y Z22 nos da 70. ¿Okay? Esta parte entonces es la manera correcta de responder a una pregunta como esta. Todo en ohms. ¿De acuerdo, chicos?